Por el demográfico que tiene este canal, probablemente si yo te pregunto por un luchador infravalorado, poco conocido, que merecía más de lo que obtuvo o que tal vez debió de haber sido campeón mundial en WWE, que quizá no lo fue, seguramente me vas a señalar algún luchador de los que voy a hablar en este video. Verán, la teoría de la generación perdida es un trabajo en el que yo he estado ahondando desde ya hace más de un año y medio, y que de hecho empecé en Summer Wrestling, la primera cuenta en la que yo colaboraba. Hice algunos TikToks hablando al respecto, pero nunca pude desglosarlo como me hubiera gustado en un video ensayo tal cual como lo voy a hacer ahorita. La generación perdida, voy a especificar, es este periodo de luchadores muy talentosos, con mucha juventud, con mucha capacidad de innovación y con bastantes ganas de triunfar, que simplemente no pudo dar ese último paso en la programación de la WWE. Los eternos mid-carders, como le dicen otros fanáticos, o estos luchadores que simplemente no pudieron tomar las riendas de la compañía cuando aparentemente parecía ser que eventualmente lo iban a hacer. Sin embargo, ya sea por razones que vamos a ver en este video, por diferentes tipos de crisis, situaciones casi que circunstanciales o simplemente cosas que tenían en contra, estos talentos nunca pudieron encontrarse en la cima de la montaña como debían de hacerlo. Vamos a estudiar por qué esta generación se separa de las demás, por qué estos luchadores no llegaron a tener el éxito que debían de tener en su momento, qué los hace diferentes de los que estaban antes, qué los hace diferentes de los que estaban después, de dónde empieza y dónde termina esta generación y qué luchadores involucra esta generación perdida, que pues es un concepto original de sus servidores, un concepto original que yo innové en el mundo del wrestling, que yo propuse en el mundo del wrestling y que he seguido desarrollando desde entonces. Sin más que decir, yo soy JC Servín de Top Rope Wrestling y los invito a revisar conmigo la historia de la famosa generación perdida de la WWE. Para poder empezar a hablar de por qué esta generación es diferente a las otras, tenemos que entender cuáles son las otras generaciones y cómo es que la normativa de ellas funcionaba, porque si estamos hablando de una generación perdida, diferente, única, especial, o incluso aunque fuera una generación súper buena, súper especial, tenemos que destacar qué la hace distinta a las otras generaciones, por lo que hay que analizar las otras generaciones en general. Miren, primero que nada tenemos que empezar entendiendo de dónde viene en general el talento en WWE. Porque cuando hablamos de luchadores, la WWE ha tenido diferentes formas a lo largo de su historia para desarrollar talentos. Ya sea el más reciente NXT, contratos con empresas más pequeñas como lo fue Evolve, Progress, IWC o también actualmente la compra de AAA. WWE siempre ha tenido maneras distintas de traer talento de otros lugares para desarrollarlo en su empresa. También suelen jalar gente que a veces fracasa en deportes como la NFL, que hace otro tipo de competencias como lucha olímpica o diferentes deportes, también como levantamiento de pesas, cuestiones de ese tipo. Y más allá de eso, también siempre estuvieron las fábricas de talento de otras empresas. Lo que fue en su momento Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling, actualmente AEW, también en su momento se trajeron mucho a talentos de la ECW y la WCW. WWE desde sus inicios, inclusive en épocas de los territorios, fue experta en extraer talentos de otros espacios para desarrollarlos en su territorio. De hecho, famosamente esto fue lo primero que hizo Vince McMahon cuando tomó el poder y empezó a cambiar el juego de los negocios de acuerdo a los territorios, deshaciendo el esquema que había anteriormente. Estos talentos se venían a la WWE de otros lugares y se desarrollaban creándose y convirtiéndose en mega estrellas, moldeándose mucho a la forma y manera de la WWE. Así como más adelante empezaría a pasar eso en las eras de NXT Black and Gold, transformando al estilo WWE a talento, como ya dije, de Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling, CMLL, Lucha Underground, etcétera, 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 etcétera. Y con todo esto considerado y entendiendo de dónde salen estas fuentes de talento, hay un periodo de tiempo específico en el que WWE no tuvo ninguna fuente de talento de otras empresas porque no las sabía. A finales de 2001, WWE oficializa la compra de WCW e ECW después de que habían estado trayendo talento de estas empresas de los territorios y después de que más adelante llegarían TNA, Ring of Honor y otro tipo de empresas. Pero en este periodo específicamente, WWE se queda sin una fuente de talento que no sea la WWE misma, por lo que WWE desarrolla diferentes sistemas de desarrollo, como se le denominan, a los que tú podías venir, audicionar o hacer un tryout y a partir de eso quedarte en este sistema de desarrollo, crecer y eventualmente debutar. En este espacio se desarrolla la gente que viene, por ejemplo, de Tough Enough y los luchadores que empiezan a salir de OVW, Ohio Valley Wrestling, que es la famosísima zona de desarrollo que tuvo WWE, que trajo a talentos como John Cena, Randy Orton, Brock Lesnar y Batista en esa generación tan especial de OVW.
Además de esto, WWE está constantemente reclutando gente y tiene un alcance mundial mucho más fuerte debido a que gracias a la Attitude Era, la WWE ya es un negocio internacional que tiene pues llegada a muchos lugares del mundo y que además, como ya tenemos más de 20 años desde el primer WrestleMania, la WWE ya es un fenómeno global desde hace más de 20 años, por lo que los primeros niños que crecieron viendo a Hulk Hogan, que crecieron viendo a Andre the Giant, a Macho Man Randy Savage, ya están creciendo para querer ser luchadores. Talentos como el Miz, talentos como Matt Cardona o Zack Ryder, John Morrison, Kofi Kingston o tal vez luchadores de segunda o tercera generación como Cody Rhodes, que ya empiezan a crecer con el negocio de la forma en la que está aunado o formado. Y así es como llegaban estos talentos a Tough Enough para audicionar o a Ohio Valley Wrestling, que es la OVW. Sin embargo, el desarrollo de talentos en OVW cambia muchísimo a raíz del proyecto Cena, Batista, Orton y Lesnar por una razón muy particular, y ese va a ser un punto de partida para este video. ¿Por qué? Porque hay un periodo de necesidad importantísimo en la WWE, que es algo que vamos a discutir más adelante. Verán, la WWE siempre se ha formulado y siempre ha funcionado a través de estrellas, las denominadas caras de la empresa que cargan a la compañía con el título mundial, que le dan el brillo a los otros luchadores y que son estos que venden más, que llaman más la atención y que pueden ser productos de televisión. Modelos arquetípicos de personajes que tú puedes vender así en televisión a través de catchphrases, colores muy vibrantes o estilos muy marcables, lo que fue en su momento, por ejemplo, Hulk Hogan con las vitaminas, las oraciones y ser un verdadero americano, o lo que sería más adelante, por ejemplo, Macho Man Randy Savage, el nombre mismo lo implica, el Heartbreak Kid Shawn Michaels o la excelencia de la ejecución Bret the Hitman Hart, hasta un Stone Cold Steve Austin o un The Great One, the most electrifying man in all of pro wrestling, La Roca. Así empiezan a crecer y a convertirse estos arquetipos. Es el tipo de arquetipos que WWE busca formar. Luchadores muy sencillos de entender y con personalidades muy simples, pero que se pueden explotar en diferentes tipos de ángulos. Y de hecho, la mayoría de los luchadores giran en torno a estas caras de la empresa, donde los heels, originalmente, por ejemplo, en los 80s, se formulan para oponerse a Hogan. Se define Hulk Hogan va a ser así, entonces los heels tienen que ser así, 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 así. Después de esto, con Stone Cold Steve Austin vemos un cambio en esa fórmula donde ya no simplemente se trata de ser opositor a Stone Cold Steve Austin, sino de llevar los personajes a algo que te identifique de los demás luchadores. Se crean facciones como la Nación de la Dominación, personajes como Mankind o Dude Love, personajes como D'Lo Brown, The Godfather, donde ya cada luchador tiene que tener un algo que lo hace diferente para que el público pueda identificarlos, pueda comprar su mercancía, puedan explotar más el lado del negocio. Y así es como entramos al 2002, con un entendimiento del negocio de que cada luchador tiene que tener un elemento distintivo, pero de que aquel que tenga el máximo distintivo es aquel que podrá ser el campeón mundial, la cara de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya no se reduce a un solo luchador, a una sola cara de la empresa, porque muchos pueden tomar ese lugar. Tenemos una generación de la Ruthless Aggression Era que está liderada por muchísimos talentos como Stone Cold Steve Austin, La Roca, Kurt Angle, El Undertaker, Chris Jericho, etcétera, 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 donde ya más de un solo personaje puede protagonizar y pueden compartir ese espacio. Si bien alguien como Stone Cold es la cara de la industria, no es la única cara que tienen, ni tampoco es el único luchador dependible que hay. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque justo se dio la casualidad pues de que Austin se lesionó y La Roca se fue a Hollywood, por lo que WWE necesitaba otros espacios donde estar recayendo, espacios que controló pues, con los talentos que ya mencionaba y con otros muchos más. Considerando esto, la WWE puede entenderse y el tipo de talento que busca se puede entender a través de una cronología, ¿no? Podemos ver cómo todo empieza con Hulk Hogan y con este arquetipo de luchador perfecto que dura 9 años en el poder, lo que parece bastante, sobre todo volteando a ver en retrospectiva. Hulk Hogan dura 9 años siendo la cara única de la WWE y siendo el campeón máximo de la empresa. 9 años que no vienen solos. O sea, para que Hogan pueda estar tanto tiempo hasta arriba, tiene que haber percances. Vince McMahon trató de reemplazar a Hulk Hogan más de 3 veces en esos 9 años y no pudo, por lo que esta se puede considerar como una situación atípica, donde Hogan no podía ser reemplazado porque no se dejaba. Sin embargo, después de eso entra Bret Hart, que tan solo está 3 años en poder, Shawn Michaels, que tan solo dura 2 años, de hecho, de los cuales comparte la mayoría del tiempo con Bret Hart, y después Stone Cold Steve Austin, que parecería ser la cara de la empresa en muchos años por venir junto con La Roca. Sin embargo, Austin se lesiona y La Roca se va a Hollywood. ¿Y qué pasa?
que pasamos de tener dos caras viables de la compañía a no tener ninguna en el span de unos momentos. Sumado a eso, el negocio empieza a caer en un muy gran vacío de popularidad, donde los ratings bajan a más de la mitad y donde el producto en general empieza a dejar de ser mucho menos rentable. Independientemente de que la calidad de las luchas de hecho empieza a crecer por ahí del año 2002, las luchas y la WWE son cada vez menos rentables, cada vez generan más pérdidas y cada vez tienen menos superestrellas más grandes que la vida misma, debido a toda la inflexión de talento que estaba habiendo por la pérdida de La Roca y de Stone Cold Steve Austin. Entonces Vince McMahon, en estado de emergencia, encuentra una solución en el tremendo atleta Brock Lesnar y el tremendo atleta Kurt Angle, a quienes convierte esencialmente en las caras de estos primeros años en la compañía, en la marca SmackDown, mientras que en Monday Night Raw deja que todo descanse en los hombros de un Triple H que llevaba ya varios años estando a la par de Austin y de La Roca. Sin embargo, siempre tenemos que ver al futuro. H ya no era un luchador tan joven, Kurt Angle estaba lleno de lesiones y Brock Lesnar saldría de la compañía en 2004, lo que nos deja con la incógnita de quién tomará las riendas a futuro. Y ahí es cuando surgen John Cena, Dave Bautista y Randy Orton, luchadores que toman las riendas de la compañía hacia el futuro y a base a quienes se programa un nuevo sistema muy similar, ni al de Austin ni al de La Roca, sino al de Hulk Hogan, donde ellos van a ser el epicentro de la programación y van a basar a los demás personajes en base a ellos. Es decir, tú juegas en favor de Cena, Batista y Orton, lo que puede ser muy dañino para el roster, como vamos a estar viendo más adelante en este video. ¿Por qué? Porque pues acotas mucho el espacio que tenga para crecer tu talento, tu roster, y independientemente de que tengas luchadores que son muy buenos para hablar o son muy buenos para luchar o son muy buenos para lo que sea, si no se adaptan a estas tres caras, van a perderse muchísimo. Y esa es la generación en la que vamos a estar acotando. Literalmente, empezando por un luchador que de hecho es parte de la generación de Cena, Batista y Orton, Shelton Benjamin, y cerrando a partir de que el sistema de producción de luchadores de WWE cambia por completo en 2010 con la llegada de NXT, el reality show, cerrando con, de hecho, un miembro de esa generación, Wade Barrett, porque la generación perdida de WWE se encuentra exactamente en estos años que son de mucha transición, de muchos cambios, de muchas inseguridades y de muchas oportunidades perdidas debido a que había el miedo de que el negocio decayera más de lo que estaba haciéndolo, porque como ya expliqué, Vince McMahon tenía mucho miedo de que su compañía estaba bajando mucho en ventas, números, ratings de televisión y otras cosas. Sus grandes estrellas que se habían quedado no como Austin y La Roca estaban envejeciendo y estaban empezando a retirarse, como el Undertaker, Triple H, Shawn Michaels, o estaban empezando simplemente a luchar menos. Y ahí es donde recae McMahon principalmente en estos tres luchadores que mencionaba, Batista, La Roca, Orton, y también se involucra un poquito y sobre todo a Edge, que viene siendo como una cuarta parte de esta generación, junto con involucramientos de talentos como Rey Mysterio, más adelante Jeff Hardy y CM Punk. Sin embargo, los talentos que empiezan a crecer y a desarrollarse en la empresa en estas épocas verían una tremenda falta de oportunidades, un espacio y un entorno muy difícil para poder sobresalir y una compañía que no los respaldaría en oportunidades para muchos hasta muchísimos años pasado el tiempo de empezarlos a respaldar con estas oportunidades, o de hecho nunca eventualmente para otros talentos. Vamos a tener una inflexión de luchadores hipertalentosos de muchos estilos, que algunos sí tuvieron oportunidades, otros no tantas, y vamos a entender cómo es que todas las carreras de ellos caen en un patrón muy similar, donde sus carreras esencialmente se perdieron de tener el lugar y el espacio que debían en la WWE. Si ustedes me preguntan por nombres, la verdad es que nombres sobran. Y de hecho, esta generación perdida de la que yo tanto hablo, no la he acotado nunca a una lista de personas porque creo que van más allá de los que yo pueda nombrar. Pero creo que se entiende la idea más o menos de quiénes estoy hablando. Como dije, Shelton Benjamin, también consideramos talentos como John Morrison, Carlito, The Miz, a pesar de que The Miz sí fue campeón mundial, yo creo que The Miz totalmente entra en esta generación. Dolph Ziggler, Zack Ryder, Kurt Hawkins, Chris Masters, Carlito, no sé si ya lo mencioné, igual si ya lo dije y lo estoy repitiendo, pero Carlito también entra, etcétera, 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 etcétera. Cody Rhodes en su momento es parte de esta generación, Drew McIntyre en su momento es parte de esta generación de talentos que simplemente no pudieron dar. Kofi Kingston también es otro ejemplo como muy claro
de talentos que no podían dar el salto a ese siguiente nivel. Y que en ese salto o en ese siguiente nivel se quedaron perdidos muchísimos más en el camino. O sea, esto involucra talentos inclusive como, no sé, Brian Kendrick, Crime Time, porque son luchadores que a final de cuentas tenían una proyección importante hacia futuro que no se cumplió. Todo el talento esencialmente debutado entre que Cena, Orton y Batista debutan en 2002 junto con Shelton Benjamin, por eso digo que literalmente empezamos con Shelton Benjamin, hasta que llega NXT temporada 1, el único luchador de NXT temporada 1, además de Bryan Danielson evidentemente, con potencial de main eventer, que es Wade Barrett, es quien cierra esta generación. ¿Por qué? Porque a partir de NXT temporada 1 el desarrollo de talentos se vuelve diferente. Y esta parte que digo del desarrollo de talentos es muy importante porque, como decía, si nos centramos en el contexto histórico, eso nos va a dar mucha de la información de por qué se dio esta generación perdida de la que tanto hemos hablado. Como platicaba, la WWE se encontraba en una crisis importante socioeconómica y económica y también cultural y económica, donde el producto ya no cabía en la cultura popular, pierde mucho su auge y los talentos dejan de ser famosos. Entonces Vince McMahon se vuelve así como súper aprensivo en el sentido de que ya no quiere soltarle espacio, oportunidades, ni tampoco campeonatos a cualquiera, pues porque ya sufrió pérdidas muy grandes y le da miedo sufrir pérdidas aún peores, lo que tiene mucho sentido. O sea, si ustedes lo ponen en términos de negocios, tiene mucho sentido, como que, ok, digamos que tienes un 10 con Stone Cold y La Roca, y después te quedas con un 5 con John Cena y Batista, pero siempre está la posibilidad de que te vayas a un 1. Y sabes, un 5 no es un 10, pero un 5 es estable, un 5 es bueno, un 5 es suficiente para que el negocio pueda seguir creciendo. Entonces, ¿para qué arriesgarte a tener un 2 cuando puedes perfectamente tener un 5 asegurado? El detalle es que este 5 se llamaba, como dije, John Cena, Batista, Randy Orton y Edge, y en muchas ocasiones estos luchadores, también ahí involucra un poquito Rey Mysterio y otros talentos más, en ocasiones no eran lo mejor para el producto y sobre todo fueron un acto que fue volviendo bastante tedioso porque pues fueron luchadores que estuvieron en la escena main event por demasiados años sin ningún tipo de relevo. O sea, literalmente tú tenías a Cena contra Edge y luego contra Batista y luego contra Orton 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 y luego contra Edge y luego contra Batista y luego contra Orton y luego contra Edge, y así te la estuviste viviendo por muchos años, a veces intercalando a un Shawn Michaels, que es un veterano, a un Undertaker, que es un veterano, pero siguen siendo todos los programas envueltos alrededor de estos luchadores, que de nuevo, no es que sean malos, no es que sean buenos, independientemente aquí no vamos a dar opiniones ni criterios respecto a ellos, sino que simplemente es demasiada la presión, es demasiado el trabajo y es demasiado lo que tienen que estar sobrellevando, independientemente de quién los apoye, de quién no, de cómo esté el roster o de cómo no, de quién esté lesionado y de quién no. Es demasiada presión de trabajo para estos pocos luchadores que están como en una cúspide por encima de los demás, ¿no? Entre comillas. Mientras tanto, nos topamos con que la WWE, como ya decía, tenía dos fuentes de talento muy marcadas: Tough Enough y también OVW. A OVW llegaban luchadores que hacían tryouts por múltiples razones. La mayoría podían ser atletas que habían fracasado en otros deportes, como tal vez Chris Masters, que era bodybuilder, tal vez luchadores de otras promociones fuera de WWE, pero muy pequeñas, como Carlito o Drew McIntyre, y finalmente gente de segunda generación que creció en el negocio, que quería ser parte de él, como Cody Rhodes o Ted DiBiase. Estos luchadores llegan a OVW a un sistema que creó en su momento cuatro atletas muy famosos: Brock, Orton, Cena y Batista, pero que tampoco fue que funcionaran desde el principio. Cena, Orton, Batista y Brock llegaron al main roster todos sin personajes, y el único que pudo funcionar inmediatamente fue Brock Lesnar porque traía el apoyo de Paul Heyman. Y a esto se le suma el hecho de que estos talentos llegan muchas veces ya con un imaginario de lo que quieren hacer en WWE. Empezamos a ver luchadores que son un poco más, va a sonar muy, muy mala onda, pero son un poco más tetos, son un poco más mensos, como que están más ilusionados con el producto, no son simplemente atletas o no son simplemente tipos grandotes, gente como el Miz, gente como Zack Ryder, que son fanáticos de las luchas, y que eso malamente a la visión de mucho del talento y a la visión de mucho de la producción como Vince McMahon, Bruce Pritchard y Kevin Dunn, eso los hacía ver inmaduros, demasiado jóvenes o incluso ridículos en ocasiones, por lo que también se les van a empezar a limitar opciones. Entonces tenemos todas estas camadas de luchadores, muy buenos atletas, pero sin mucho que poner detrás de ellos, y en un periodo en el que WWE no estaba muy dispuesta a correr riesgos. ¿Y qué pasa?
que como management ve a estos talentos como bastante ridículos, muy pocas veces se les va a dar la oportunidad de hacer algo diferente, como en su momento se le dio a Batista, a Orton, a Brock y a Cena. Entonces estos talentos se quedan atrapados con lo que les dan. Y tenemos cosas como por ejemplo el Spirit Squad, donde empieza Dolph Ziggler. Tenemos cosas como por ejemplo fue Chris Masters y Carlito, que sí eran dos heels importantes hasta que se topaban con Cena, con Orton o con Shawn Michaels o con Triple H o con DX y los humillaban. Y tenemos cosas como Kofi Kingston, que tienen personajes cada vez más caricaturescos, más ridículos y que conforme el producto se va haciendo PG, más tontos para tratar de cautivar a una audiencia que pues difícilmente se va a poner detrás de ellos si no tienen algo interesante que contar. Entonces Vince McMahon empieza a debutar estos talentos de una de dos maneras. La primera era la peor de todas, literalmente como jobbers que simplemente estaban ahí para hacer el ridículo. Háblese de caso como Dolph Ziggler, el Spirit Squad, o sea, por eso digo Dolph Ziggler, o tal vez Hawkins y Ryder con Edge, o tal vez viene siendo cosas como estuvo en su momento cuando empezaba Jack Swagger, que también era todo un jobber, o sea, perdían y perdían y perdían, o vienen siendo debutados con el push de tres semanas, de 3 meses, donde te empujan hasta la luna y de repente, el momento en el que se acaba ese push predeterminado, ya no hay más para ti. Casos como el de Mr. Kennedy, que llega con un super push, pero luego lo pierde sin razón aparente, o MVP, que llega con un super push y luego lo pierde sin razón aparente, o Kofi Kingston, que llega con un super push y lo pierde sin razón aparente. Y no digo sin razón aparente porque esté ignorando lo que pasa en backstage, sino porque son luchadores cuyo push no se materializa. Normalmente los pushes y la forma en la que naturalmente funcionan es, tú empiezas, tienes un push por un campeonato tag team o midcard, si lo haces bien, te dan un push por un campeonato mundial, si lo haces bien en la escena main event, te dan el campeonato mundial. Es así de sencillo. Sin embargo, todos los luchadores de la generación perdida por alguna extraña razón se estaban quedando a la mitad en la parte del campeonato midcard sin poder dar el siguiente salto. Y ahí es donde entra lo que les platicaba, que es que Vince estaba muy clavado con Cena y con Orton por la razón de que le daba miedo arriesgarse a algo más. Y en muchísimas ocasiones teníamos veces donde preferían tener otra vez un rematch de una lucha que ya vimos en main event de un pay-per-view en lugar de darle oportunidades a un talento que, si bien nunca se ha demostrado en esa escena, tendría que hacerlo. Y lo que es bastante contraproducente porque en su momento John Cena luchó contra Brock Lesnar en Backlash 2003 y no estuvo chido. En su momento, Randy Orton se vio involucrado en un programa de campeonato mundial demasiado rápido en su carrera en 2004 y tampoco estuvo chido. O Batista se vio involucrado en programas de campeonato mundial también muy joven sin que tampoco estuviera todavía listo. Lo mismo con Brock Lesnar. Y estos programas de campeonato mundial sirven para curtir al talento. Lo mismo pasó con Chris Jericho, Kurt Angle, etcétera, etcétera, etcétera. Y está esta generación que simplemente jamás recibe esa oportunidad, que si bien sí tiene rivalidades contra main eventers, siempre son rivalidades de televisión o rivalidades no titulares que no los llevan a oportunidades más adelante. MVP entra a la Elimination Chamber, pero nunca lucha por el campeonato mundial. Mr. Kennedy lucha una vez por el campeonato mundial, nunca se vuelve a acercar a él. Kofi Kingston entra a Elimination Chamber, hacen participaciones importantes en el Royal Rumble, son múltiples veces campeones midcard, nunca tocan la escena del título mundial debido a estos problemas. Y si tú analizas los inicios, es muy difícil para la mayoría de los luchadores liberarse de este estigma en el que los ponen, porque está cabrón, o sea, la verdad, está cabrón zafarte de un personaje ridículo, está cabrón zafarte de que seas el punchline de una programación, y los luchadores poco a poco se empiezan a perder en estas situaciones. Sin embargo, hay unos que pues, ya sea porque les dan pequeños pushes o porque empiezan a destacar, reciben oportunidades más adelante. Por ejemplo, está el muy claro caso de Dolph Ziggler. Dolph Ziggler fue sacado del Spirit Squad, después lo cambian, o sea, para que deje de ser parte del Spirit Squad, y lo convierten en el Dolph Ziggler que conocemos, con su programa y con su personaje nuevo. Originalmente este personaje iba a ser para que Dolph Ziggler fuera un jobber en televisión. Sin embargo, Batista, en su primera lucha de jobber, le dice, ¿cuánto tiempo tenemos? 4 minutos. Bueno, hazme varia ofensiva, deja que te veas bien. Esto es una anécdota que Dolph Ziggler mismo platica, de hecho en una entrevista con Chris Van Vliet. Y tú puedes ver cómo a través de esos pequeños momentos en televisión, los luchadores maximizan sus minutos y empiezan a recibir oportunidades. Porque Ziggler literalmente pasa de ser prospecto de jobber a campeón intercontinental en menos de 2 semanas. Y esa es como la parte positiva que tenía la generación para ellos. McMahon era tan aprensivo con el talento, era tan aprensivo con lo que pasaba y cuidaba tanto el main event
por sus luchadores estrella, que no terminaban de ser completamente estrellas, que descuidaban mucho lo que pasaba en el midcard. Y muchas veces las luchas midcard y las luchas del undercard no eran tan producidas, por lo que los luchadores podían seguirse inventando formas nuevas de innovar en el ring. Y verán, la mayoría de la generación perdida, si ustedes los recuerdan, seguro los recuerdan por cuestiones in ring, porque R-Truth hace movimientos diferentes, porque Kofi Kingston hace movimientos diferentes, porque John Morrison es un gran high flyer, etcétera, etcétera, etcétera. Son muy poquitos a los que tú sueles recordar por cuestiones en el micro como al Miz, y son grandes las excepciones, porque la mayoría lo único que tenían chance de hacer, literalmente, era luchar, porque es para lo que había espacio en televisión y porque eran las oportunidades que se les daba. Y en muchas ocasiones, de hecho, si tú volteas a ver en retrospectiva, sí tienes Kofi Kingston contra MVP en Raw por el campeonato de Estados Unidos en una muy buena lucha que dura 7 minutos en el mismo programa en el que Cena, Batista, Orton, H, Taker, quien sea, va a tener segmentos que van a durar el doble el segmento y luego una lucha todavía el doble más. Sin embargo, este talento empieza a sacar esas oportunidades y como que en el proceso Vince McMahon se concentra tanto en los campeonatos mundiales que el título de Estados Unidos y el Intercontinental se vuelven un poquito una cosa de segunda mesa, no tan importante, pero ahí es donde las oportunidades empiezan a llegar para esta generación perdida y para que empiecen a brillar un poquito más. La gran mayoría, eso es lo que les pasa. Hay otros, muy poquitos, a los que sí se les dio un push formal desde que empezaron. Mr. Kennedy fue el primer ejemplo que di porque fue el primero cronológicamente que se puede señalar en ese sentido, donde a Kennedy se decide darle un push main event donde va a estar venciendo a ex campeones mundiales, literalmente de eso se trataba el push. Todo el tiempo los anunciadores te dicen, ya le ganó a tantos ex campeones mundiales, y ahora le ganó a 10 ex campeones mundiales, y ahora le ganó a 11, y ahora le ganó a 12, por descalificación, por conteo fuera del ring, pero les estaba ganando y WWE te estaba creciendo a Mr. Kennedy hasta que, de nuevo, circunstancias. Se lesiona después de ganar Money in the Bank, le quitan el maletín, resulta siempre que no estaba tan lesionado, le hace un mal suplex a Randy Orton y Randy Orton dice, córranlo, y pues eventualmente lo que pasa es que lo corren. Ese tipo de situaciones lamentables limitaron la carrera de muchos de estos luchadores. Randy Orton no solo tuvo problemas con Kennedy, más adelante tendría problemas también con gente como Kofi Kingston, por ejemplo. Y también hay talentos como MVP que reciben el mismo push de Mr. Kennedy y sin embargo nunca llega a un siguiente nivel, porque sí, Mr. Kennedy sí ganó dinero en el banco, pero MVP, por ejemplo, fue el campeón más largo de la historia del campeonato de Estados Unidos, perdió el título listo para subir al main event, listo para subir a la escena de campeonato mundial, y nunca tuvo la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué? Difícil decirlo, la verdad. Simplemente no se da. Pasamos de tener Orton contra Triple H y Taker contra Edge a tener Cena contra Edge y Orton contra Triple H otra vez, y MVP se quedó esperando su push main event. Así fue la situación para la mayoría de estos talentos. Algunos, como decía, por casos en los que simplemente tuvieron mala comunicación con un talento superior. Se sabe que John Cena y Randy Orton especialmente fueron difíciles para esta generación y fueron algunos de los que limitaron el trabajo de esta generación, pero se sabe también que no fueron los únicos y que hubo otros luchadores que en ocasiones pudieron decir cosas malas de ellos o que en ocasiones ellos mismos perdían ciertas oportunidades por cuestiones circunstanciales. Pero esos pushes no se materializaban principalmente por el miedo de Mr. McMahon a arriesgarse y a darle oportunidades a alguien nuevo, lo que fue muy lamentable para toda la generación. Y así nos toparíamos con que Drew McIntyre, futuro campeón mundial, nunca es campeón mundial. Kofi Kingston, futuro campeón mundial, nunca es campeón mundial. John Morrison, futuro Shawn Michaels, nunca es Shawn Michaels, etcétera, etcétera, etcétera. Y este talento, ¿qué es lo único que puede hacer? Seguir teniendo luchas increíbles en el undercard, por lo que se empiezan a hacer de fanáticos, por lo que empiezan a vender mercancía, por lo que empiezan a tener movimientos que los respaldan, a recibir grandes reacciones. Famosamente Dolph Ziggler hasta decía, hey, si los escuchan, hagan más ruido cuando yo salgo. Puro pedo, evidentemente no nos escuchaban. Pero estos pushes empiezan como que crecen y no crecen y avanzan y no avanzan, y esta generación poco a poco empieza a perder mucho movimiento hasta que llega el momento en el que ya se vuelven un afterthought porque ya está llegando una nueva camada de talento con la primera generación de NXT y con el push a luchadores que vienen de fuera. Háblese de CM Punk, que crece y se desarrolla, háblese de Alberto del Río, que viene de fuera,
háblese de los futuros Seth Rollins, Roman Reigns y Dean Ambrose, y tenemos a una generación que siempre estuvo a la expectativa de dar ese salto y nunca lo pudo dar, y por ende algunos salen de WWE, algunos otros se quedan esperando ese push que jamás llega, y algunos otros se salen y vuelven a la compañía por el push. Véase, por ejemplo, la gente que decidió irse a TNA. Tenemos casos de nuevo como Mr. Kennedy, que se va a TNA y logra su campeonato mundial. John Morrison, que se cansa de esperar su push en 2011 cuando como que sí, pero como que no. Se va primero a Lucha Underground, es campeón mundial de Lucha Underground. Se va a AAA, es campeón como Johnny Mundo. Se va a TNA y también es campeón como Johnny Impact. Pero en WWE nunca precisamente recibe el trato que se merecía. Luego están casos como el de Kofi Kingston y Dolph Ziggler, que deciden quedarse. Dolph Ziggler sí para un campeonato mundial bastante patético, Kofi Kingston para un reinado más largo, pero no del todo acotado a lo que deberían de ser, nunca siendo las caras de la empresa. Primero porque a McMahon le dio miedo alejarse de John Cena como cara de la empresa porque arquetípicamente Cena mantenía al público más redituable, que eran los niños, en una época en la que la WWE solo fue bajando de audiencia. Pasan de tener 4 millones de espectadores a tener 2 millones de espectadores en los 9 años que John Cena está a la cabeza de la compañía. Pero esos 2 millones de espectadores invierten más dinero en mercancía, gastan más dinero en tickets, compran más figuras de acción y también gastan más en pay-per-views y DVDs de lo que a veces gastaban 8 millones de fanáticos en la Attitude Era, porque los niños pues, son un mercado mucho más explotable. Y como John Cena es la máquina de dinero para WWE, pues no hay forma de reemplazarlo. No hay mercancía que pueda sacar de Kofi Kingston o juguetes que pueda sacar de John Morrison que se vendan como se vendían los de John Cena. Y ese es el problema que termina por destruir a la generación perdida. Que la WWE siempre estuvo en una derrama económica importante, ya fuera porque la necesitaban o porque la obtenían a través de Cena, y el público meta de la W se acota a lo que Cena vendía, que eran los niños. Los demás pierden mucho su oportunidad y por eso se quedan perdidos. Esencialmente, va a sonar muy pendejo, pero por no ser John Cena. Porque nada de lo que tú hagas va a lograr que tengas camisetas de un color distinto cada 8 meses para que todas tus camisetas de un color distinto se puedan vender. Porque John Cena lo que sí era un personaje súper marketeable. Entonces estos pushes, como decía, llevan a mucho talento a alejarse de la WWE, a mucho otro a simplemente quedarse en la parte baja de la cartelera, y todos terminan teniendo que evolucionar en sus carreras sin poderse descubrir. ¿Por qué? Porque desesperadamente necesitas un acto que evite que te corran de la compañía, como Kofi Kingston cuando se involucra al New Day, o porque tienes que salir de la compañía a buscar tu personaje, porque dentro te dan cosas como a Cody Rhodes le dieron Stardust. Entonces, así poco a poco la generación empieza a diluirse al grado en el que desaparece. Como decía aquí en este punto para la generación perdida, hay como dos escapatorias: salir de WWE o convertirte en lo que le dicen famosamente en la comunidad de Latinoamérica, porque la mayoría de la gente es muy inculta, en un eterno midcard. Y digo en un eterno midcard porque la triste realidad es que algunos de estos luchadores sí tenían títulos midcard, pero no estaban a la mitad de la cartelera. Sus luchas no eran ni pequeñas ni remotamente importantes a comparación de muchas otras, o en ocasiones podías ser un midcard que de la nada pasaba a llover en condición de segundos. Y sobre todo sin espacio para crecimiento. En 2014, 2015 y 2016 la WWE ve una nueva inflexión de talento, por lo que muchos de estos luchadores simplemente salen de la compañía. Casos como el de Cody, Wade Barrett, que ya para este punto su push fue fallido, y Drew McIntyre simplemente deciden buscar mejores opciones fuera de WWE, donde las encuentran y logran ciertos campeonatos mundiales. Y otros como Kofi Kingston y Dolph Ziggler y el Miz se quedan literalmente abonándose un poco a la nueva generación de luchadores que vienen fuera de WWE o hundiéndose en el proceso. Véanse casos como el de Zack Ryder, que simplemente desapareció con el tiempo de la programación de WWE al grado en el que el güey no aparecía ni en main event. O véanse casos, si no, como el de Chris Masters, que sale de WWE pero no puede sobresalir fuera de la compañía, entonces también su carrera se ve completamente diluida a prácticamente nada. Pero, como en todo, dicen que en ocasiones el que es gallo en cualquier gallinero canta. Y hubo luchadores que por sus éxitos fuera de WWE pueden volver a WWE a tener éxito dentro de la compañía, o que por su perseverancia reciben oportunidades importantes dentro de la empresa de la WWE.
Creo que casos de éxito dentro de esta compañía podríamos ver al Miz, que tiene sus múltiples reinados de campeón intercontinental, los cuales ya no se ven como el eterno Mid Carter, sino como un éxito de su capacidad de mantenerse relevante en una empresa muy constantemente cambiante, al grado en el que mucha gente pide que el Miz logre superar el récord de Chris Jericho de 9 campeonatos mundiales, además de que The Miz fue campeón mundial en 2 ocasiones. Y si bien nunca fueron pushes principales, uno de estos títulos mundiales sí lo llevó a un main event de WrestleMania y otro de ellos lo llevó a convertirse en campeón Grand Slam. Así que el Miz hasta cierto punto sí fue redituado por todo aquello que hacía, sobre todo porque su objetivo pues nunca fue ser John Cena, era simplemente ser un luchador confiable y constante, que además en cualquier momento puede recibir otro push. También está el caso, por ejemplo, de R-Truth, que ahora parece será un empleado eterno para la compañía, a quien la WWE le fue leal a través de tiempos difíciles, no lo corrieron en la pandemia, y actualmente Triple H lo refirmó debido a todo el amor que se vio por parte de la gente, debido a que sabía maximizar sus minutos y aprovechar cada momento que tenía para hacernos reír, haciendo relevante algo tan tonto como el campeonato 24/7. Esa gente que literalmente todo lo que tocaban lo convertían en oro. Después también está la situación de Kofi Kingston, que estando dentro de WWE toma un descenso fuerte de la midcard a la división en parejas, pero logra mantenerse fuerte en la división en parejas, de manera similar a la que, digamos, R-Truth es como el rey de los jobbers, Kofi Kingston se vuelve el rey del Tag Team Wrestling, ganando el campeonato en parejas con múltiples compañeros de equipo, como R-Truth, Evan Bourne, también más adelante, y pues evidentemente el New Day, y convirtiéndose en 12 veces campeón en parejas, hasta que en 2019 se le dio la oportunidad de ganar el título de WWE en una cuestión circunstancial, debido a que faltaba un talento para retar a Bryan Danielson, debido a que Kevin Owens, que iba a ser dicho talento programado, prefirió que Kingston no tuviera la oportunidad, y debido a que Kofi, pues, por una serie de factores, empezó a recibir mucho apoyo del público. Y después de eso, tenemos los dos casos de éxito, creo yo, más marcados de la generación perdida, que vienen siendo Cody Rhodes, que actualmente es la cara de la empresa, y Drew McIntyre. McIntyre y Rhodes lo que hicieron fue salir de la WWE para obtener éxito fuera de ella, Cody inclusive formando AEW en el proceso para volver y convertirse en campeones mundiales. Cody fue campeón de WWE ya en 2 ocasiones, además de que fue ex campeón mundial de Ring of Honor y también ex campeón mundial de la NWA, convirtiéndose en una superestrella bonificada y actualmente en la cara de la WWE. Pero es cierto que eso probablemente no hubiera pasado sin el cambio de Vince McMahon por Triple H, por lo que lo de Cody puede verse como una cuestión circunstancial. Sin embargo, quien sí tuvo un éxito rotundo todavía bajo del mandato de Mr. McMahon fue Drew McIntyre, que fue dos veces campeón de WWE, main event de WrestleMania y ganador del Royal Rumble, además del oponente que hubiera retirado originalmente a Brock Lesnar. Sin embargo, Drew McIntyre perdió mucho del momentum que tenía bajo Vince McMahon, porque McMahon pues era muy constante cambiando de opinión de quiénes son sus estrellas más grandes. Eso pasa muy seguido con Vince y hoy en día McIntyre sigue sin recibir el respeto que se merece. Otros casos de mediano a mal éxito podrían ser, por ejemplo, Shelton Benjamin, que no tuvo un mal paso en WWE, pero eventualmente sale de la compañía para no tener ningún paso tan especial fuera de la misma, vuelve y sigue sin recibir oportunidades como las que se merecía. Dolph Ziggler, que sí jugó un rol relevante mientras estuvo en WWE, pero nunca siendo parte sólida del main event y eventualmente saliendo de la compañía quizá demasiado tarde. Actualmente es ex campeón Strong New Japan y también ex campeón mundial de TNA y ex campeón mundial de AAA, pero nunca obtuvo el push que se merecía dentro de WWE y muchas personas lo resentimos. Creo yo que Dolph Ziggler debió de haber recibido su push en WrestleMania 33 como primer retador a AJ Styles por el campeonato de WWE, o en WrestleMania 34 como primer retador al campeonato de AJ Styles de WWE, pero ahora como heel en lugar de como babyface, que en 2017 en WrestleMania 33 debió de haber sido como babyface. También después está, por ejemplo, el caso de MVP, que tuvo grandes éxitos fuera de WWE, pero jamás alcanzó el tan codiciado título mundial. MVP no pudo ser campeón en TNA, que es donde estuvo la mayoría del tiempo de su carrera, ni tampoco pudo ser campeón mundial en New Japan Pro Wrestling, donde operó mucho tiempo, pero sí quedará su nombre marcado para siempre en la historia de la lucha libre como el primer campeón intercontinental IWGP. También otro caso muy marcado y muy específico de éxito relativo es John Morrison, ex campeón mundial en 3 compañías, pero nunca en una de las más importantes. Sí fue campeón de TNA, pero en uno de sus momentos más oscuros, y fue campeón mundial de AAA, pero también en un momento en el que el título no era tan relevante, y cuando volvió a WWE solo fue para una run bastante mala por los campeonatos en pareja con el Miz,
donde muchos estamos de acuerdo, John Morrison daba luchas de calidad y merecía un push main eventer, pero jamás lo obtuvo. Finalmente creo que pues es justo cerrar con Wade Barrett, quien después de salir de WWE en 2016 nunca volvió a luchar, pero volvería como narrador a la compañía, todavía estando en estado de carrera y de hecho siendo más joven que algunos de los luchadores activos. Wade Barrett todavía está a la espera de una buena historia para volver al ring, algo que confesó en una entrevista podría ser posible si le dieran las razones correctas. Como podemos ver, esta generación perdida tuvo altos y bajos, pero mediante su perseverancia la mayoría lograron alcanzar un éxito parcial. Si bien nunca ninguno pudo tomar las riendas como se debía de ser la cara de la empresa, al final a Cody Rhodes por X o Y se le dio la oportunidad y lo ha estado haciendo muy bien, siendo tan redituable como John Cena y llevando a la compañía a un nuevo periodo económico más florescente de todos los tiempos, tan grande y tan popular como la Attitude Era, pero tan redituable como la era PG. Cody Rhodes se ha convertido en la cara de la empresa, cargando con el legado de toda esta generación perdida que todavía tiene grandes impactos en el mundo del pro wrestling hoy en día. Con Nick Nemeth en AAA con Nick Nemeth en TNA, perdón, discúlpenme, o con Matt Cardona en la NWA, la NWA y GCW, con la creación de AEW, con la participación de Wade Barrett en comentarios, con la participación también de Kofi Kingston como en el legado que tiene el New Day en la división en parejas, con R-Truth consagrándose como una de las leyendas más queridas de la historia de la empresa. La generación perdida nunca fue main event de WrestleMania. No, tal vez nunca fue la cara de la compañía, tal vez nunca tuvimos un feudo de un año de Dolph Ziggler contra Kofi Kingston por el campeonato de la WWE, a pesar de que esa lucha sí pasó y fue muy mala, pero lo que sí tuvimos fueron grandes carreras que a través de perseverancia y muchísimo trabajo permearon en todos nosotros. Al principio del video justo por eso dije, si yo te preguntara por un luchador infravalorado o por un luchador que tal vez merecía más en su carrera, seguramente tú me dirías a alguien de esta generación, porque aunque no se les dieron las mejores oportunidades del mundo, sí lograron impactar a todo un mundo de aficionados que los ama y los recordará por siempre. Si el video te gustó, como siempre, te agradecería muchísimo si me dejas un like y un comentario. También te agradecería muchísimo que si te gustó el video te suscribas aquí a mi canal, donde subo un video ensayo como este cada 2 semanas y un top 10 todas las otras semanas que no hay video ensayo. Es decir, subo un video a la semana, todos los domingos, una lista, luego un video ensayo, luego una lista, luego un video ensayo. Esto se mantiene constante, excepto en el mes de octubre que voy a estar subiendo mi serie WrestleTober. Voy anunciando de una vez porque esto es muy divertido y porque me la paso muy bien haciéndolo, que WrestleTober llegará a Top Rope Wrestling en octubre con 5 videos top 10 de luchas violentas. No las mejores luchas, pero las más violentas. Las más violentas Hell in a Cells, las más violentas luchas de AEW, las luchas más violentas Hardcore, Street Fight o lo que sea, las luchas más violentas de escaleras, incluyendo Money in the Banks y TLCs, y las luchas PG más violentas de la historia, porque el PG Street Fight es un concepto que me gusta mucho. Por lo que, si tú tienes una sugerencia de una lucha que debería estar en una de estas listas, házmelo saber en comentarios. También te recuerdo y aprovecho para agradecer a todos mis patrons, que son personas que me siguen en una suscripción de una paga bastante pequeña, que a lo largo de esa suscripción mensual tienen acceso a contenidos exclusivos donde trabajamos dos podcasts exclusivos de Patreon de Pro Wrestling con su servidor, donde platicamos de diferentes temas, y el otro en ocasiones lo grabo cuando voy manejando y me estreso mucho, platico con ustedes de cómo es mi vida y de cosas de luchitas. También tenemos videos exclusivos en Patreon y por último, avances en mis listas y en mis videos de diferentes partes. Van a ver que voy a estar subiendo fantasy bookings en diferentes partes o tal vez listas como el top 100 luchas de todos los tiempos que son más largas o tal vez series de videos como reviviendo WrestleManias. De manera exclusiva siempre hay avances en mi Patreon debido a que pues en ocasiones almaceno estos videos y no los puedo publicar todos un día después del otro, por lo que los voy subiendo a mi Patreon. Muchas gracias a todos los que están suscritos, de verdad esto no podría ser posible sin ustedes. Si el video te gustó, de nuevo te agradecería que me dejes un like, un comentario, que te suscribas, que me digas quién es tu luchador favorito de la generación perdida y qué opinas de esta teoría, porque es algo que, como decía, he profundizado mucho por qué pasó esto, quiénes son los miembros de la generación perdida, cuál es el impacto que tuvieron en la lucha libre y por qué es un tema que me fascina tanto, porque pues yo crecí viendo a muchos de estos luchadores y admiro a la gran mayoría. Y pues finalmente, sin más que decir, yo soy JC Servín, te doy las gracias por tu tiempo, nos vemos a la próxima. Chao.